Dios le bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Aprovechando que están de pie, vamos a Oseas capítulo 4. Vamos a leer el verso 15 y el 16. Oseas 4, versos 15 y 16. Amén. Profeta Oseas, capítulo 4, verso 15 y 16. Antes de dar lectura, vamos a hacer una oración, invocando la gracia y la misericordia de nuestro Dios para que Él hable a nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Santificamos tu nombre, Padre, en esta hora. Declaramos, Señor, tu absoluto control de todas nuestras vidas, Señor, incluso de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor. Y te rogamos, Dios, que con tu poderoso y santo Espíritu, Señor, intervenga, Señor, en todo nuestro ser, nos ayudes a escuchar tu voz, Señor, abras nuestros ojos para ver las maravillas, Señor, de tu palabra. Por sobre todas las cosas, Señor, siembres esta palabra como una poderosa semilla en nuestro interior, Señor, que nos produzca el fruto que tú esperas, Señor, en nuestro carácter, en nuestra vida, con los demás, Señor. Yo te ruego, te suplico, Señor, que pases ese carbón de tu altar por mis labios, que toda palabra que salga de mi boca sean tus palabras, Señor, para edificación de tu iglesia, Señor. Sosténnos, Señor, y líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda distracción, de todo lo que el enemigo quiera usar para robar tu palabra, Señor. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oseas 4, versículo 15 y 16, dice así la palabra del Señor. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Compañías destructoras, le he puesto al mensaje del día de hoy, compañías destructoras, y una pregunta también que dice, ¿somos ovejas del rebaño o somos unas vacas locas, ¿no? O novillas indómitas? ¿No es lo que el profeta está usando? Ovejas de un rebaño o novillas indómitas, o vacas locas, más fácil de entender para quienes no entiendan, que es una novilla, ¿no? Es una vaca joven. Hemos estado, con la gracia del Señor, aprendiendo este libro de Oseas y viendo cómo el Señor llama de muchas maneras a su pueblo, lo invita a regresar, lo invita a darse cuenta de su condición, le hace ver que Él está ahí dispuesto a perdonar, ¿no? Que Él está buscando a su esposa infiel, como veíamos la semana pasada. Pero pareciera en estos versos, cuando el profeta sigue hablando la palabra del Señor, pareciera ahora que el pueblo de Israel, las tribus del norte, para entenderlo mejor, las 10 tribus que se separaron, que eran las más grandes, las tribus que estaban llamadas a través de Efraín, la tribu que había recibido la bendición especial de Dios, de Jacob, hacerlas que lideraran, se habían perdido. El Señor llamaba a estas tribus a regresar de muchas formas, y ellos no atendieron, no hicieron caso. Entonces el profeta como que gira y dice, ahora, si fornicas tú, Israel, o sea, si tú eres infiel, que a lo menos Judá, que son las tribus del sur, que en realidad es la tribu de Judá y Benjamín, que al menos Judá no peque, no ofenda, dice otra traducción, que no se destruya, ¿no? Porque lo último que dice el verso anterior, el 14, es, el pueblo sin conocimiento, sin entendimiento va a caer en ese foso que veíamos, ¿no? Hemos estado hablando de
de la prosperidad destructora y hablamos de los placeres que destruyen. Y vimos cómo los placeres, la fornicación, vino y mosto, ese deseo desenfrenado por satisfacer nuestro placer, nos termina metiendo en huecos de los cuales solo por la gracia de Dios se puede salir, pero incluso estando en esos huecos, el hombre es rebelde y contumaz, no quiere dejar su pecado, está abrazado a su pecado, está abrazado a su idolatría, por eso más adelante va a decir en el verso 17, Efraín es dado a ídolos, es decir, ese dado está unido, está pegado a su ídolo. ¿No? Efraín, la tribu del norte, la que representaba a las tribus del norte era la tribu de Efraín. Está unido a su pecado, no se quiere soltar. Entonces es como si el profeta se rindiera, como que si Dios se rindiera de Efraín, de las tribus del norte, y ahora mirara a las tribus del sur, a otra parte de su pueblo, a Judá, y le dice, ya, está bien, si va a fornicar Efraín o si va a fornicar Israel, que a lo menos Judá no caiga en ese pecado, que no se contamine, que no se contagie de este terrible adulterio, de esta terrible fornicación, de este terrible infidelidad contra Dios, por ir tras sus placeres, por ir tras sus deleites, ¿no? Que a lo menos no lo haga, porque hermanos, la idolatría, el pecado de la idolatría, el pecado de tener placeres que controlen nuestro corazón en lugar de Dios, es un pecado contagioso, es un pecado peligroso y contagioso, ¿no? Vivir cerca de personas idólatras, y no estoy hablando solo de los idólatras, digamos, comunes que nosotros conocemos, que muchos católicos son idólatras porque lo que siguen son imágenes, ¿no? Idolatran una imagen, una virgen, lo que fuere, ahora le llaman un Señor de los Milagros, una imagen que sacan a pasear. Es idolatría. Esa idolatría del pueblo del norte que tenían en sus becerros de oro y en todas sus cimas de sus montañas que sacrificaban, en los árboles, debajo de los árboles, eso era contagioso y era peligroso. Y el profeta lo que quiere es que el pueblo de Judá no termine contaminándose, no termine copiando, no termine siendo influenciado por esas malas prácticas de las tribus del norte. ¿Por qué? Porque habían dos lugares que muy probablemente, yo meditando mucho, llego a esta hipótesis, a esta conclusión, de que los de la tribu del sur visitaban. Estos lugares eran Gilgal y Betel, porque eran lugares históricos para el pueblo de Israel. Entonces, pero quedaban en las tribus del norte, ¿no? Aunque las tribus del norte y las tribus del sur hay veces tenían conflictos, normalmente convivían porque tenían un mismo idioma, creían en un mismo Dios, solo que los del norte lo adoraban a su manera, con su idolatría, pero los del sur, muchos hombres fieles del sur, querían recordar las obras de Dios, y para recordar las obras de Dios y los hechos gloriosos de Dios, tenían que visitar lugares históricos importantes para ellos, que estaban en las tribus del norte. Dos de estos lugares eran, los que se mencionan en el mismo verso, Gilgal, y ahí dice Bet-Aven, pero Bet-Aven en realidad es una ironía que dice el profeta, porque Betel, que es el verdadero lugar, que es casa de Dios, Bet de casa y el de Dios, ellos lo habían vuelto Bet-Aven, que significa casa de iniquidad. Por eso dice el profeta, si va a fornicar el norte, si va a ser infiel, que a lo menos el sur, que mis tribus del sur, mi pueblo que está en el sur, no se contamine. Por eso no vayan, les dice, no entren en Gilgal y no suban a Bet-Aven, no suban a Betel, porque Betel era como un monte alto, ahí tuvo un encuentro Dios con los patriarcas, vamos a decir. Y en Gilgal fue el lugar donde dejó de caer el maná, fue el lugar donde el pueblo que había estado en el desierto y no se había circuncidado, pasaron muchas cosas importantes en Gilgal. Entonces los hombres fieles, los hombres piadosos del sur, que querían recordar las obras de Dios, iban a estos lugares. El peligro era que al ir a estos lugares lo que encontraban, incluso en Betel, era uno de esos becerros de oro que había construido Jeroboam. Encontraban idolatría, entonces era sumamente peligroso. Por eso es que el profeta Oseas llama al pueblo de Judá a tener cuidado de no caer en el mismo pecado y en la misma infidelidad que había caído las tribus del norte. ¿Por qué?
Porque justamente lo que le decía, la idolatría es contagiosa. La gente iba a ver, y miren, era contagiosa ¿por qué? Porque en ese tiempo a las tribus del norte le iba mejor que a las tribus del sur. Ellas prosperaban, ellas se multiplicaban. Ellas habían tenido un rey muy fuerte que era Jeroboam II, no el primero, sino Jeroboam II, y estaban, digamos, en prosperidad. Y podían darse sus placeres. Y todo les iba bien, aparentemente. Entonces iban los del sur, que no estaban tan bien, a estos lugares, a recordar las obras de Dios. Y los del norte les decían, pero mira, ¿cómo nos va tan bien? ¿Cómo prosperamos? ¿Cómo Dios nos bendice? ¿Cómo nos multiplicamos? Ven, adora con nosotros a Dios, a esta manera que nosotros tenemos. Y así pasa ahora, así pasa ahora. Hay un peligro enorme, que justo ayer nuestro hermano Benjamín compartía, que se llama la prosperidad de los necios. Hay veces nos hemos confundido muchos creyentes, y hay muchas personas que incluso están aquí, creyendo que con venir a la iglesia Dios los va a prosperar, y que vienen a la iglesia para que Dios los prospere, para que Dios los engrandezca. Y no se dan cuenta que nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos salvación, porque estamos perdidos. Y que la prosperidad y todo lo demás son añadiduras de Dios, que si Dios las quiere dar, nos las dará, y si no la quiere, no nos la va a dar. Pero cuando la necedad entra a nuestro corazón y creemos lo que lamentablemente incluso en muchos lugares que se llaman iglesias se comparte, que Dios te va a prosperar. Y lo que más se predica es psicología motivacional. Tú puedes, ¿no? Tú eres una princesa del Señor. Tú eres un príncipe del Señor. Entonces, lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Ellos decían, ven, aquí adoramos a Dios. Al costado estaban adorando a Baal, estaban haciendo sus ritos inmorales. Entonces, todo eso era una influencia terrible y negativa para el pueblo del Señor. Y el Señor, que el pueblo de Judá, que quedaba, el remanente de Judá, y el Señor lo que quería a través del profeta Osea era advertirles, prevenirles. Ahora, ¿por qué Dios dejaba que estas tribus del norte prosperaran, se dieran una vida de placeres y aparentemente todo les iba bien? Y no les pasaba nada. Prosperaban, les iba bien, les bendecía, ¿no? Y a veces uno cree, me va bien, ahora tengo un gran negocio, ahora tengo un mejor trabajo, entonces debo estar bien con Dios. Pero no busco a Dios, no tengo una vida devocional, no oro, me aparezco en la iglesia por temporadas. Me acuerdo cada ciertos meses del año, uy sí, ¿no? Como parecemos a los católicos, pues, ¿no? Es octubre, hay que honrar al Señor de los milagros. Igual así hay cristianos, ¿ah? Uy, hace meses que no voy a la iglesia, me toca ir. No congrego, no agarro la Biblia y oro, no busco la presencia del Señor, no medito en las cosas del Señor. Y creo que soy creyente, es lo más triste, ¿no? Y creo que he nacido de nuevo. Pero como todo me va bien, estoy bien de salud, he prosperado, mi negocio, mis hijos les va bien. Entonces tengo que estar bien con Dios por eso. Así pensaba el pueblo del norte. Así pensaban las tribus del norte. Si materialmente estoy bien, si somos una nación fuerte, pero de un momento a otro cayeron y fueron destruidos, comenzaron a entrar en una inestabilidad terrible y cuando menos se dieron cuenta eran cautivos. Así pasa con la gente. Entonces, y está en la palabra del Señor, tiene muchas enseñanzas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hemos visto, que cuando el juicio más terrible de Dios es ese, que el Señor deja al pecador para que haga lo que quiera, ni interrumpe su vida de pecado. Ni lo interrumpe, lo deja. Aparentemente prospera, le va bien, crece. ¿No? Por eso el versículo que hemos enseñado, ¿no? El peligro ese de no hacer caso a la reprensión, ¿no? Que explicábamos con lo del tsunami, que cuando el tsunami iba a venir, antes de ir,
todo aparentemente está bien, hasta el contrario, las olas se callan, todo aparece en calmo, ya no hay nadie que te reprenda, aparentemente todo está bien, y es porque se viene la destrucción. Y era lo que estaba pasando con las tribus del norte. Y el mensaje de Dios para las tribus del sur era: cuidado, porque a ustedes, si se dejan engañar, les va a pasar lo mismo. Y en el versículo siguiente, porque este es un párrafo corto, nos va a dar un indicador, nos va a dar una señal en nuestras vidas de cuándo cuándo nuestras compañías, porque estas tribus eran hermanas, digamos, o sea, las del sur y las del norte eran del mismo pueblo de Israel, ¿no? Solo que se habían separado, o sea, había mucha influencia entre ellos. Probablemente en estos hombres que subían al norte, su sueño de muchos de ellos era volver a estar unidos. Entonces había mucha influencia mutua. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estas compañías que tenemos, estas amistades, estas relaciones, estos círculos en donde nos movemos, están teniendo una influencia destructora, es en lo que dice el versículo 16, ¿no? Da una razón, dice: porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿No? Esta novilla indómita, esta vaca que está loca, se ha alocado, no quiere, se refería principalmente a que no quiere que le pongan el yugo, ¿no? Los becerros ayudaban en el campo, les ponían su yugo y los hacían arar, se araban los campos con ellos, ¿no? Pero el término aquí, cuando los que tradujeron la Septuaginta, se dice, lo tradujeron, le hicieron una interpretación, es que era más que una novilla rebelde, ellos la veían como una novilla que algún animal la había envenenado, la había picado. Es como si una serpiente, algo le hubiera picado y estuviera actuando de una manera desenfrenada, de una manera sin control, alocada totalmente, fuera de sí. Un animal fuera de sí, ¿no? Hay lugares, creo, en España donde sueltan a veces a los toros y gente se pone a correr delante de ellos y, Fermín se llama, creo, ¿no? Es una feria, es famoso en el mundo, ¿no? Turistas van a ponerse a correr delante de los toros para sentir la emoción de ver si me alcanza. Y esos animales pobrecitos están desesperados, no saben qué hacer, y algunos se alocan y comienzan a cornear a cuanto encuentren al paso. Así Dios dice que su pueblo del norte se había vuelto. Y así es un indicador de nuestras vidas, cuando en nuestras vidas hay una rebeldía, hay un rechazo al yugo del Señor. Hay un rechazo a someterse a la autoridad del Señor. Hay un rechazo a someterse a su palabra. Hay un deseo desenfrenado por satisfacer nuestros placeres. Mientras las cosas de Dios no choquen con mis placeres, están bien, pero ni bien la palabra del Señor toca mi llaga, toca mi herida, toca lo que amo, hasta ahí nomás llega. Ahí demuestro mi actitud rebelde, mi actitud contumaz. Y ahí se apartó, ¿no? Entonces, uso todo mi ímpetu, toda mi fuerza, porque la novilla, digamos, el becerro, la novilla, el toro, es un animal muy fuerte, impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Ahí en Arequipa, cuando hicimos el City Tour con mi familia, nos llevaron a un lugar donde había un famoso toro. No me acuerdo el nombre, pero hicieron como una réplica, son toros que los hacían pelear entre ellos. No era para corrida de toros, sino eran toros fuertes, enormes en Arequipa. Y hay una réplica, ¿no? Y te hacen subir encima del toro. Muy bonito, un lugar, una casita, pero parte del City Tour te lleva. Menelik, no me acuerdo, tiene un nombre, ¿no? Menelik creo que se llama el torito. Pero es un animal que cuando tú lo ves encuentras realmente, porque como vivimos en la ciudad y estamos acostumbrados, si vemos toros solo en nuestros bisteos, en nuestro lomo saltado, nunca lo vemos en la realidad. El toro es un animal impresionante, ¿no? Cuando crecen y se hacen fuertes te impresiona. Y eso es lo que lo había impresionado al pueblo de Israel desde Egipto, y amaban a sus toros. Lo primero que hacen, cuando Dios los deja unos días, hacen su becerro de oro. Ese es nuestro Dios, dice, tiene que ser fuerte como un toro. Y que aparte que te da de comer bien, y aparte que te da, o sea, el toro sale muchas cosas, ¿no? El cuero, la leche, tantas cosas. Entonces lo veían como, ahí está nuestro, ¿no? El pecado, la idolatría de lo sutil que es, lo engañosa que es. Y el pecado te hace
eso, el pecado te hace sentir como si tú fueras fuerte, como si tú puedes, y te hace impetuoso, rebelde. Pero, ¿cómo nos ve el Señor? Aunque nosotros nos sentimos impetuosos, rebeldes, que acá yo hago mi voluntad, acá yo hago lo que yo quiero. ¿Saben cómo nos ve el Señor? Como está en su palabra en Mateo 9, ¿no? En Mateo 9, los últimos versículos, no recuerdo exactamente el número de versículo, pero dice que cuando el Señor recorría las aldeas, enseñaba, predicaba, y Él seguramente se detenía de vez en cuando a mirar las multitudes, no veía toros impetuosos, novillas ahí, ¿no? Fuertes. ¿Qué ve el Señor cuando ve las multitudes? Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El hombre, cuando tiene estas compañías destructoras, cuando ve que los demás prosperan y se quiere sentir fuerte y siente su orgullo y quiere, yo también quiero lo que el otro tiene, y se cree fuerte, lo que hace es exponerse al peligro, ¿no? El peligro de que el pecado destruya su vida, el peligro de que el mismo Satanás tome su vida y lo destruya. Y Cristo Jesús, que ve las cosas como realmente son, no te ve como una novilla indómita. Él sabe que realmente lo que tú eres una oveja, una cordera, un cordero, sin pastor, en peligro de ser destruido. Por eso, después que dice, como novilla indómita se apartó Israel, hace una pregunta, ¿no? En nuestra traducción en español. Dice, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Hay un contraste, ¿no? Ellos actúan como una novilla indómita y pregunta ahora el profeta, ¿los apacentará ahora Jehová como corderos en lugar espacioso? Creo que incluso hasta los impíos conocen el Salmo 23, ¿no? Hasta mucha gente que no es creyente o que no teme a Dios, que dice que es creyente, hasta que dice que se ha bautizado, pero que no teme a Dios, conoce el Salmo 23. Le preguntan la Biblia, de repente algunos es probablemente uno de los pocos versículos que se saben, el Salmo 23. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿no? Y Jehová no pastorea entonces toros, Él pastorea ovejas, animales frágiles, animales que no están llamados a vivir solos. La oveja no ha sido creada para vivir sola. Una oveja sola, una presa fácil. Es el animal, dice, uno de los animales más, entre comillas, tontos. A la oveja la protege el rebaño y el pastor, las dos cosas, ¿eh? Estar en el rebaño y estar bajo la vigilancia, bajo el cuidado de un pastor. Entonces, muchos se atreven a decir, Jehová es mi pastor. Incluso, voy a incluirme, muchos nos atrevemos a decir, Jehová es nuestro pastor, pero vivimos como vacas locas, vivimos como novillas indómitas. Hacemos lo que queremos, no nos queremos someter al yugo del Señor. Queremos los beneficios de su paz, queremos los beneficios de su protección, queremos la prosperidad, pero no queremos la obediencia, no queremos la sumisión, no queremos dejarnos guiar por el Señor. Y lo único que vamos a conseguir con una vida alocada, de repente no exteriormente alocada, pero sí una vida entregada a placeres, pueden ser placeres ocultos, una vida entregada a prosperidad y puede ser prosperidad material, sí, claro, con buenos fines, ¿no? Tu familia, tu profesión, lo que fuere. Lo único que vamos a conseguir, si seguimos viviendo como a nosotros nos parece, y no queremos ser parte del rebaño del Señor, no queremos ser parte de las ovejas del pastor, no queremos tomar el yugo del Señor, porque el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Lleven mi yugo sobre ustedes, dijo el Señor. Pero si queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, vamos a terminar solos, dando brincos, como esta vaca loca, como esta vaca indómita que algo le ha picado y que no sabe qué hacer, que parece que estuviera envenenada, dicen. Está descontrolada ese animal. Y así actuamos. Cuando dejamos que los placeres, que el pecado, que la prosperidad material, que todas las cosas de este mundo tomen el control en nuestro corazón, terminamos así y terminamos solos. Porque en el original, cuando escriben en hebreo esta parte, más que una pregunta, lo ponen en el hebreo, lo ponen como que el Señor los va a dejar, los va a pastorear, es decir, los va a alejar en una pradera, en un desierto, solos, dice. Y mientras uno está, aparentemente, por eso ese es el engaño de la prosperidad, ¿no? Lo que destruye. Encuentra una pradera, una ovejita acá contenta, pero está sola. Y está comiendo su pasto, feliz. Nada la molesta. Pero no sabe que ya hay varios lobos. No sabe que ya hay varias fieras que ya le pusieron el ojo. Como está sola y hace lo que quiere, va a ser destruida, va a ser devorada. Eso es lo que quiere decir el profeta. ¿Tú crees que eres una novilla indómita? ¿Tú te crees fuerte? ¿Tú te crees que puedes resistir el yugo del Señor? Pero no. Lo que eres una oveja en el desierto sola, a punto de ser devorada, a punto de ser destruida. Dios quiere que vuelvas a su redil, a su protección, que tomes su yugo, que aceptes que Él es el Señor, que Él tiene el control, que no rechaces el peligro, que no rechaces que estás en peligro, o sea, que no rechaces esta verdad. Miren lo que dice Proverbios 1, 32, 33. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Lo que ayer nos explicaba nuestro hermano Benjamín. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que me oyere, que me obedeciere, en otras palabras. Porque oír es escuchar para obedecer, no solo escuchar, sino el que me oyere. Si no oímos, no va a haber no vas a poder habitar confiadamente, no vas a poder vivir tranquilo sin temor del mal. Porque haciendo tu propia voluntad, comportándote como una novilla indómita, como una vaca loca, lo único que vas a hacer es exponiéndote al peligro de ser destruido, de ser devorado. En el Salmo 68, 6, Salmo 68, 6, es otro verso que nos va a resumir un poco esta misma enseñanza. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermano, hermana, no se confundan, no es que Dios no te va a prosperar, ni Dios te va a dar alegría. Sí te lo va a hacer, pero tu corazón no puede estar ahí. Tu Dios, tu adoración no puede ser las cosas de este mundo, ni lo material, ni los placeres, ni las pasiones de este mundo. Tu pasión, tu fervor no puede estar en nada de este mundo. En nada de este mundo. Tiene que estar en Dios. Pero Dios quiere ver que en nosotros que reconozcamos y entendamos que lo que somos sin Él estamos desamparados. Estamos cautivos, como veíamos la semana pasada, como esta mujer, la esposa de Oseas Gomer, que terminó cautiva y tuvo que ser vuelta a comprar.
Cuando reconocemos nuestra condición, que somos cautivos, y le pedimos ayuda a Dios, cuando reconocemos nuestra condición, que por nuestra locura, que por actuar con rebeldía, que por no querer someternos al yugo del Señor, estamos desamparados, el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor, dice, va a hacer habitar en familia a los desamparados. Entonces uno se convierte, uno viene a Cristo para ser parte de una familia. Eso es lo que hace el Señor. Si tú crees que te puedes convertir y tener un cristianismo a tu manera, a tu forma, sin querer ser parte de lo que Dios ha establecido como su iglesia, estás equivocado. El Señor a ti entonces no te ha rescatado. Tú mismo te estás engañando, porque el Señor hace a los desamparados habitar en familia. Sí, la salvación es personal, pero es personal para ser parte del cuerpo de Cristo y de su iglesia. Y el Señor quiere prosperar. Claro que sí, quiere prosperar, pero aquel que entiende que su corazón solo puede estar cautivado por Él y por su amor. Porque si hay otra cosa en tu corazón, otro placer, otro anhelo, otro deseo que no sea glorificar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, la prosperidad te va a destruir. Por eso Él dice, Él va a hacer, saca a los cautivos a prosperidad. Pero ¿qué pasa con el rebelde? ¿Qué pasa con el que se enterca? Con el que escucha la voz de Dios y no quiere hacer caso, el que no quiere someterse al yugo del Señor. Dice más, a los rebeldes habitan en tierra seca. Quiero terminar haciendo un llamado, porque es un culto misionero y evangelístico, a que dejes que Dios te permita decir el Salmo 23 con autoridad. No solo decirlo por cliché. Este mundo más que nunca necesita paz, necesita tranquilidad. Yo no me imagino lo duro que debe ser, porque por la misericordia de Dios no me ha tocado, pero yo sí, debe ser muy duro para muchos peruanos en estos días, que los ha exacerbado tanto y los ha hecho protestar, vivir con el miedo a las amenazas, a las extorsiones. Es terrible que por tener un pequeño negocio, por tener algo, alguien quiera tomar y robar tu trabajo y quitarte y amenace a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, te diga que te va a matar, te va a tener bomba. Es terrible, debe ser doloroso. Pero es más doloroso no tener al Señor como tu pastor. Porque el que te puede proteger, el que te puede cuidar, el que te puede guardar, el único es el Señor. Y no podemos decirle a la gente, si nos toca conocer a alguien que nos comparte esa tragedia personal, decirle, no te preocupes, el Señor te va a guardar, cuando esa persona no es una oveja del redil del Señor. Estás siendo cruel, estás mintiendo. Si te atreves a decirle a alguien que el Señor lo va a ayudar, lo va a guardar, cuando solo el Señor guarda a sus hijos. Solo Él protege a sus ovejas. Entonces te invito a que dejes el miedo, a que dejes el temor y vengas al redil del Señor. Confieses lo que el Señor nos llama a confesar, que somos rebeldes, que actuamos de manera impulsiva, rebelde, alocada, que no queremos el yugo del Señor, que rechazamos las cosas de Dios. Confiésaselo a Dios y Dios va a hacer esa obra poderosa. Él se va a acercar y te va a hacer a ti, que estás desamparado, que sientes que nadie te puede proteger, que te sientes en peligro, que sientes el miedo, el temor de repente cuando sales a la calle, que ya hasta te da miedo de salir a la calle, hasta en tu propio barrio ya no quieres ni andar. El Señor va a hacer que su paz, su tranquilidad,
la seguridad de saber que Él está contigo, venga a ti, porque tú ya descansas en Él y te has sometido a Él. Y no estás dejando que nada influencie en tu vida, no te estás dejando engañar por compañías destructoras que quieren hacerte creer que puedes servir a Dios a tu manera, que puedes conseguir la prosperidad de esta manera, cuando en realidad lo que están haciendo es llevarte a la destrucción, como los pueblos del norte querían hacer con los pueblos del sur. Que el Señor nos haga recordar esta palabra, que Él está siempre dispuesto a recibir a aquel que entiende y comprende su verdadera condición. No el que se cree fuerte, no el que se cree capaz de solucionar sus problemas, sino que el que reconoce que es rebelde por naturaleza, que es contumaz, que necesita ayuda de Dios. Aquel que entiende y comprende y le confiesa a Dios que está cautivo, sí, que no puede librarse él solo de sus pecados. Él, dice la palabra del Señor, Él lo saca a prosperidad al cautivo. Él lo va a hacer cuando el cautivo pide ayuda y reconoce. Pero si no, para ti no hay problema, yo sí puedo, yo manejo mi vida, yo estoy bien. Mentira. Si no estamos en el rebaño de Cristo, no estamos bien. Estamos en un grave peligro. Y el peligro más grande es el peligro de que todo nos esté yendo bien, de que nada aparentemente esté fallando, porque puede ser que estés a puertas de un terrible juicio del Señor. Yo los invito, aquellos que no conocen a Cristo, o aquellos que lo han conocido y se han alejado, a volver al redil, a volver a la familia que el Señor quiere hacer, en la cual quiere hacer que habites, a dejarte apacentar por el Señor, a dejarte poner su yugo, para que Él te guíe, te sostenga, te proteja y te muestre que solo con Él vas a tener la seguridad, la paz, la provisión y el cuidado que tu alma necesita. Pongámonos en pie para orar. Amén. Oh mi Dios, reconocemos, Señor, nuestra rebeldía, Padre. Reconocemos, Señor, que muchos estamos cautivos, Señor, por nuestros placeres, porque hay cosas que amamos más en nuestro corazón que a ti mismo, Dios. Y eso nos cautiva, Señor. Oh, nos frena, Señor. Nos tiene atrapados, Dios. No nos deja, Señor, vivir la vida de abundancia que tú has prometido en tu palabra, Jehová. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Jehová. Haznos ver nuestra condición, abre nuestros ojos, Señor, para ir a ti corriendo, Señor, que la prosperidad, no nos engañe, Señor, que el estar bien no nos engañe, materialmente, físicamente, en salud, en la familia, que eso no nos engañe, Señor, que si no hay comunión contigo, si no hay verdadero amor a ti, si hay placeres en nuestros corazones, Señor, que han tomado tu lugar, salgan a la luz, Señor, y tú los desnudes delante de nosotros para rechazar, Señor, todo aquello que nos quiera destruir. Que podamos decir con verdad que tú eres nuestro pastor, Señor. Que nos hemos sometido a ti, que estamos en tu rebaño, que estamos en tu familia, Señor. Que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro guía, Señor. Y contigo hay seguridad. Que contigo está la seguridad, Señor. Los políticos, los hombres no van a traer nunca la seguridad. Solo tú traes la seguridad, porque tú traes la seguridad al corazón, Señor. Dios, toca corazones que necesitan alcanzar, Señor, esa paz que tú tienes para ellos, Señor. Hazles ver, Señor, que tú los llamas, Señor, a venir, a ser parte de tu familia, Señor, a ser parte de tu rebaño, a ser las ovejas, Señor, de tu redil. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.